¿Qué tal amigos? Hoy 10 de noviembre vamos a generar el reporte con todo el resumen de la jornada bursátil. Les habla Javier Andrés Alzate de Du Bursátil. Bueno, muy bien, amanecimos y entramos a la realidad. Hoy nos acordamos, Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos. Oiga, sí, ganó las elecciones. Ayer les había mencionado que yo estaba supremamente extrañado. Y, pero ¿por qué el mercado está tan raro hoy? Y más me refería al dólar en Colombia, que la verdad fue una reacción bastante tímida, una devaluación bastante tímida, versus a una devaluación importantísima de más del 8% del peso mexicano. Yo dije, pero ¿cómo así? ¿Estamos blindados? ¿Colombia está blindado? Y bueno, en fin, hoy definitivamente el mercado reaccionó y dijo, hombre, sí, ganó Trump, hermano, despierte. Ya vamos a mirar en definitiva lo que pasó y vamos a ver, porque hay muchas cosas por hablar. El Colcap cae un 2.60%, cerrando en 1.319,51. Un volumen de 176.394 millones de pesos, muy por encima de los 75.000 millones que movió el día de ayer. El petróleo de 100 también un 2.14%, cerrando en $44.30. Por acciones, en el caso tal de por mayor volumen, tenemos a Bancolombia una caída del 3.03%. Ayer lo habíamos mencionado, la baja de la deuda subordinada de Bancolombia por parte de Moody's y la reacción obviamente en temas emergentes que también impacta por tema de los inversionistas internacionales empiezan como a recomponer sus portafolios y salir de riesgos. Bancolombia hoy la ADR cayó un sorprendente 6,68% en Estados Unidos, cerrando en $35.18 después de que ayer estaba en 37,70, una fuerte caída. El Bancolombia hoy mueve 25.785 millones de pesos, cerrando en 27.520. Esta fuerte caída en Estados Unidos la mitiga la devaluación del peso colombiano. Posiciones por ahora, hay que tirar rayitas. Yo les había mencionado ya desde mucho antes, pues bueno, mucho antes tampoco, unos días antes o unos días antes había comentado que antes de que saliera lo de Moody's, les había mencionado que en Bancolombia potencialmente se podía hacer corto, y aquí estamos viendo algo de ese movimiento. Hay que ahorita estirar algo de rayas para ver hasta dónde puede llegar este sell-off tan importante en emergentes. Ecopetrol no se quedó atrás, la segunda acción con mayor volumen, una caída del 3.40%, cerrando en 1.280, 24.301 millones de pesos que movió la jornada. Las acciones con mayor pérdida, bueno, el Cóndor con una 4.33% abajo, pero movió solamente 40 millones de pesos durante toda la jornada, cerrando en 1.105 pesos por acción. Con Cementos Argos, 12.996 millones de pesos, una caída del 4.31%, cerrando en 11.100. Esto es netamente en acciones así tan importantes. Esto netamente responde a un sell-off de activos emergentes por tema de recomposición de portafolios a nivel internacional, esperando a ver qué pasa con el tema de Donald Trump. Celsia igual mueve 1.336 millones de pesos, cayendo 3.83%, cerrando en 3.895. Creo que toda esta recomposición sirve muchísimo para que ver el mercado le estaba costando subir. Le estaba costando subir es que estábamos viendo variaciones positivas, pero ya estábamos viendo que los activos estaban como enrangados y no podían subir más y no podían subir más. Pues estas correcciones y estas importantes caídas creo que hay que analizarlas muy bien porque podríamos ver nuevas oportunidades en términos de recomposición y rebalanceo en portafolios. Las acciones de mayor ganancia, pues tenemos a BBVA Colombia, que es de baja volatilidad, así que la sacamos del conteo. Canacol Energy, 9.740 por acción, subiendo 1.46% arriba. Y Preferencial Coffee Colombiana, 32.440 cierre por acción, una variación positiva del 0.12% arriba. Por el lado del dólar, la TRM de hoy, vigente para el día de hoy, 3.012 pesos con 12 centavos. Miren lo que pasa con el fix de hoy, casi 88 pesos arriba. 88 pesos, están escuchando bien, 88 pesos en el fix. La devaluación de hoy fue tremenda del peso colombiano. Esta mañana estábamos viendo el premercado, o no premercado, sino cómo amanecían los mercados. Y en ese momento el petróleo estaba subiendo. Ayer había una fuerza vendedora y se los mencioné en el informe anterior de el dólar. Y en ese momento indiqué, mire, para la jornada de hoy vamos a ver pues un movimiento bajista y sería más favorable las ventas en dólar. Pero un tiempo después se volteó el petróleo, pasó hasta terreno negativo y luego el peso mexicano empezó un rally tremendo en términos de devaluación, apretando durísimo nuestra moneda también. Entonces eso volteó y nuestra previsión de primera hora fue fallida.
Tenemos la apertura en el dólar a 3.040 pesos, el mínimo 3.035 pesos, el máximo 3.129,50. Hoy tenemos una volatilidad casi de 80 pesos aproximadamente. 80, 30, 60, casi 90 pesos. 90 pesos tuvimos una volatilidad el día de hoy, intradía bastante alta, que eso solamente pasa en los últimos días hábiles de diciembre. El monto negociado de hoy, 1.231 millones de dólares, muy por encima de la cifra del día anterior, y número de operaciones, 2.368 operaciones, bastante operaciones también por encima de los promedios de los últimos días. Por el lado de los test, bueno, los test no se quedaron atrás. Número de operaciones, 953 operaciones, por encima de 845 operaciones del día de ayer. La tasa de apertura fue el 7.08 y fue el mismo low en tasa, y el máximo lo hizo a las 3.40. 7.33%, es decir, se devaluaron 31 básicos. Sí, aproximadamente casi 30 básicos se evaluaron hoy, perdieron en el valor intradiario tasa 30 básicos, que es muy importante. Pero miren qué está pasando con los tesoros en Estados Unidos. Cierra en 2.1501 los tesoros a 10 años, y hay una venta fuerte, muy fuerte en Estados Unidos por los lados de los tesoros. Es decir, al parecer se estuviera reventando alguna de las burbujas. Bueno, no lo llamemos de ese impacto tan grande, pero sí que al parecer está desinflando una de ellas, está pinchando uno de los activos que más yo digo que son la burbuja actual. ¿Es cuál? La deuda pública de los países desarrollados. Ver tasas negativas a 10 años, estar en niveles de esas alturas, uno dice, definitivamente aquí hay algo que no está funcionando bien. ¿Quiénes son los mayores vendedores? Ayer estuvimos leyendo, nos llegaron algunos informes que muy posiblemente son los asiáticos quienes lo están vendiendo, principalmente los chinos, vendiendo bonos del Tesoro de Estados Unidos, por los comentarios del presidente electo. Muy bien, vamos por el lado noticioso. Ya como lo mencioné, el peso colombiano cae por segunda jornada consecutiva, depreciándose 3.8% versus al dólar para cerrar en su menor nivel desde 16 de marzo. El peso fue la moneda de cuarto peor desempeño en el universo de monedas emergentes, detrás del rand sudafricano, del real brasilero, del peso mexicano y por ende el colombiano. Las monedas emergentes y el resto de divisas de Latinoamérica también estuvieron bajo presión ante las especulaciones que políticas del presidente electo Donald Trump, si bien estimularían gasto y demanda de materias primas, podría por igual alimentar un repunte en la inflación. Por su parte, los 24 subieron 25 básicos, ahí ya lo reporté, reportando un cierre de 7.25, ya les dije que cerró 7.33. Su mayor incremento desde diciembre de 2014, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, dijo que los mercados... El ministro Cárdenas dijo que espera que el mercado se estabilice, y que reiteró que el tipo de cambio por lado de 3.000 pesos está cerca a su equilibrio, tratando de calmar como siempre los mercados con discursos, no con actos. El funcionario también estimó que una vez la inflación se encauce el próximo año a estar por debajo del 4%, se abre el espacio para discutir sobre la disminución de la tasa de interés. Algo que yo estaba discutiendo en la mesa con los compañeros era que había que evaluar durante este mes de noviembre cuántos días hábiles, en el promedio de mes, cuánto está la TRM. Si la TRM está por encima de 3.000, hay que evaluar el tema de la caída vertiginosa de la inflación para los próximos meses. La Fed se encamina a subir, en el lado internacional, la Fed se encamina a subir las tasas de diciembre a medida que directivos del ente emisor le restan importancia a factores políticos en sus decisiones tras victoria del señor Trump. El presidente de la Fed de San Luis, Bullard, considera que en diciembre sería un momento razonable para aumentar las tasas. Por otro lado, John Williams de San Francisco dijo que nunca se discute política en las reuniones del FOMC. Por otro lado, el real brasileño cayó a su menor nivel de 5 años, y eso ya lo mencioné. Para estar pendiente, en Colombia mañana a la 1 de la tarde las minutas de Banco de la República, y el próximo noviembre 10 al 12 está el seminario del LECEA en Medellín. Mañana tenemos festivo en Estados Unidos, eso es importante que lo tengan en cuenta. Sin embargo, va a haber publicación del sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan de noviembre preliminar. Tenemos estimado 87 el estimado esperado 87.9, el anterior 87.2. La agenda de directivos de la Fed, 9 de la mañana. El presidente Fisher participa en videoconferencia
anual con el Banco Central de Chile. En términos económicos, los minoristas dicen que las ventas en Colombia cayeron en octubre y por otro lado Davivienda registra su mayor caída desde enero en medio del sell-off latinoamericano. Recuerden que Davivienda es una de las compañías que está por ejemplo en el topic de BTG Pactual en Latinoamérica, entonces pues ahí también va a tener presión vendedora. Por un lado de los comentarios tenemos el triunfo electoral de Donald Trump refuerza la visión que el peso finalizará el 2016 en 3.350 por dólar. Ahora sí aparecieron los 3.350 cuando el peso empezó a estar a negociación por debajo de los 2.800. Ahí empezaron a aparecer muchos analistas. No, sí, ahorita sí empieza a reforzarse nuestra estimación del 2.750 para cierre de año. Como lo he dicho y lo he mencionado y lo he reiterado varias veces, no hay una persona más acomodada que un analista y les insisto, no es un tema pues de cobrarle a nadie, sino que simplemente les digo que cuando usted quiera hacer proyecciones, siempre utilice un analista que sea fiel a sus propias proyecciones independientemente de lo que pase. Obviamente uno no puede estar alejado de lo que pase en el día a día, pero sus proyecciones tienen que ser firmes, porque usted va a hacer una proyección de un año para su presupuesto. Entonces, no, pues esperemos a que el analista 1 empiece mes a mes a cambiar los estimaciones. Pues hombre, esto lo puede hacer cualquiera, o sea, con el respeto de todo el mundo. Muy bien. Un peso más débil demorará inicio de recorte de las tasas por parte de la República, eso ya lo dije. Prevén un recorte en marzo de 2017, ya se movieron, anteriormente están hablando de diciembre, como les digo. Basados en esta visión, recomendamos pagar IBR a 6 meses en 7.13%, meta 7.63, stop loss al 6.91, lo dice en estrategias de Nomura, Mario Castro y Mario Robles en su informe. Por otro lado, las posiciones Credit Corp, bueno, voy a saltarme las cosas. El Grupo Sura presenta resultados el 28 de noviembre, Ecopetrol reportará el 15 de noviembre antes de apertura de mercado. Scotiabank habla muy bien de Nutresa, dice todavía vemos el riesgo para la producción de alimentos y Nutresa sigue siendo nuestra opción preferida de inversión en la región. Por último, quiero leerles algo que nos compartió Alianza Valores que me parece súper chévere, que es el jueves imposible. La vida cambia en un Trump. De nuevo, los expertos mundiales se equivocaron 2 veces. El entendible, inesperado triunfo de Trump y 2, el imperdonable mal cálculo de lo que esto haría en los activos financieros. Bueno, esto sí hay que ser justos. Muchos dirían, no, es que lo que pasa es que si gana Trump, el peso colombiano de 1 a 3.400. Lo mismo pasó con el plebiscito. No, es que si gana él no, al otro día hay guerra en las ciudades. Miren, esto es una cosa tremenda. Como hemos planteado en varios documentos, el triunfo de Donald Trump es un choque de adrenalina al PIB y a la inflación para Estados Unidos, política de gasto y menor impuestos, lo cual es al mismo tiempo alcista acciones desarrolladas y un muy alcista dólar a nivel mundial. En la medida en que a este lado del océano se espera que la Fed pueda subir tasas con mayor flexibilidad y al otro lado del Atlántico las presiones bajistas sobre el euro se acumulan por el miedo de que cualquiera de las elecciones por venir termine en un Trump. Lastimosamente, la situación emergente históricamente siempre termina deteriorándose cuando se da esta combinación de apetito por Estados Unidos y dólar. Las variables claves a seguir acá en adelante son 1, el índice del DXY y probable aventura por encima de los 100. 2, los tesoros americanos y el viaje hacia la zona de los 2,53%. Y 3, la probabilidad de una nueva subida en marzo después de la de diciembre en Estados Unidos, lo cual por el momento el mercado lo considera cerca a imposible, 16% de probabilidad. Muy bien, señores. Bueno, Credit Corp también hace un posicionamiento postelectoral donde se pone bastante defensivo. El inesperado triunfo de Donald Trump llevó a que un risk-off a la apertura versus risk-off al cierre. Se pone bastante defensivo, renta variable empieza, la consecuencia más evidente de este resultado el efecto negativo sobre la región emergente, por lo que pasamos la renta variable de esta región a subponderar, es decir, todo el mundo va a empezar a salir de riesgo. Muy bien, señores, los dejo aquí con esto, ya el tiempo se termina. El informe del día de hoy, espero que todos con mucho éxito hayan tenido una jornada maravillosa. Un abrazo, chao.